Y quisiera que pudiéramos tomar estos minutos para meditar en la palabra de Dios. Me gustaría que seamos capaces de permitir que el Señor nos sorprenda, cosa que a veces perdemos esa capacidad. La capacidad de asombro en el poder de Dios y en las obras que Dios hace a veces es lo que nos motiva, es lo que nos lleva a subir escalones, y a veces esa pérdida de capacidad nos lleva a estancarnos. Muchas veces me gusta meditar en lo que vamos a meditar hoy. Quizás alguna cuestión que hoy puedan llegar a escuchar les resulte algo repetido, pero la verdad es que creo que es vital que podamos recordar algunas cuestiones que vamos a charlar hoy, que vamos a conversar hoy. Ustedes saben que hace prácticamente 50 años mis padres tuvieron una idea, que no sé si fue buena o mala, más o menos, bueno, iban a tener un bebé y le tenían que poner un nombre. Y bueno, justamente se le ocurrió el nombre de ponerle Esteban. Y acá hay varios, ahí ya tenemos otro, hay uno que faltó que anda por ahí que siempre viene, y somos varios, a veces somos más Esteban que gente, pero claro que tiene un origen, el nombre que ustedes pueden recordar, pueden reconocer en la Biblia, y que realmente nos puede enseñar un montón de cosas. Y cuando veamos, vamos a buscar si quieren Hechos capítulo 6, si quieren ya ir buscando. Cuando veamos algunas ideas que la Biblia transmite al respecto y sobre lo que el Señor hizo y la implicancia que tuvo el ministerio que tuvo él, a pesar de ser tan pero tan breve, y a pesar de no haber visto prácticamente ningún resultado durante su vida, la criticidad que tuvo para la obra del Evangelio, para la expansión del Evangelio, es realmente increíble y nos muestra cuán imprevisibles son los resultados de lo que Dios hace cuando Dios está presente en una obra, en un ministerio, en algo que los hermanos estén realizando. Mirá, vamos a leer cómo surge a la escena. Se lo conoce Esteban como el primer mártir del cristianismo. Pero vamos a ver cómo va surgiendo y vamos a ver algunas cuestiones que son realmente, a mí me han llamado mucho la atención. La verdad que hace muchos años he puesto los ojos en algunas cosas que estamos meditando acá y me gustaría volver a recordar, y cada tanto descubrimos algún detalle nuevo que nos hace muy bien. Mirá, en Hechos capítulo 6 aparece que hay una primera situación. La primera vez se puede decir que hay algún problema en la iglesia primitiva. Vieron que a veces idealizamos la iglesia primitiva. Y ya viene, digamos, desde el comienzo, somos personas, ¿no? Y aunque el mover de Dios fue tan especial, tan grande en esos primeros días, que se convierte en 3.000 personas, que después 5.000. Pero, claro, somos humanos y estamos en proceso de transformación, como decíamos. Y bueno, ya hay un primer escarceo que tenía que ver con cómo se manejaba el tema de la ayuda social a las viudas. Ahí había un tema. Y los apóstoles, claro, estaban que ya les explotaba la cabeza porque no podían estar en todo, no podían echar el centro y la cabeza. Entonces, surge esta propuesta
porque los discípulos dicen, bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas, no era algo que estaba mal, pero no era justo, no era lo apropiado, no era lo más ajustado. Entonces, dicen ahí, Hechos capítulo 6, versículo 3, busquen pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y los apóstoles dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y después hay unos lindos nombres, a Felipe, nombre conocido, pero miren qué lindos nombres para ponerle a los hijos cuando tengan algunos y otros cuando tengan para los nietos. Miren qué lindo, Prócoro, miren qué lindo nombre ponerle Prócoro al nene. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, miren qué lindo poner un Prócoro, un Parmenas, miren qué lindos nombres, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eligieron a esas 7 personas. Bien, ahí hay unos detalles interesantes, vamos a pasarlo rápido, pero sí por ahí tener presente que no cualquiera podía hacer lo que tenía que hacer. Es decir, había que reunir una serie de condiciones, y las condiciones por lo menos eran 3, y ciertamente cada vez que buscamos hermanos que llevan adelante algún ministerio, alguna tarea, y no importa qué tarea se haga, el ideal, naturalmente que a veces es difícil lograr el ideal, ¿no? Pero el ideal es esto, es que esas sean las características que reúne el siervo de Dios, que tenga justamente buen testimonio, o sea, que sea irreprensible, que no sea intachable o impecable, pero sí que no tenga nada escandaloso que se le pueda reprochar. Si un hermano es carnicero y cuando le piden 1 kilo de pulpa picada le da 900 gramos, y ya es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Como para decir, bueno, capaz que no es tan irreprensible, capaz que está haciendo alguna movida que no debe hacer, ¿sí? Que sea lleno del Espíritu Santo, sería largo hablar del tema, pero la idea es decir, controlado por la obra del Espíritu Santo, con el mínimo de carnalidad, es decir, influenciado pura y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo en el corazón, esa es un poco la idea. Y también llenos de sabiduría, que es decir, que no solamente sean honestos, no solamente tengan una vida espiritual respaldada, sino que también sean competentes en lo que tienen que hacer, ¿sí? No solo en la palabra de Dios, sino en el asunto que tienen que atender. Bueno, no vamos a entrar mucho en detalle porque no es el tema principal, simplemente era algo como para puntualizar respecto de lo que decía yo. Ahora bien, a ver si pasa. ¿Qué pasó? A ver ahí está. Bien, sigue la historia. Ahí es como Esteban apareció en escena dentro de este grupo de los 7 diáconos. Y vamos a ver que él empieza sirviendo las mesas, pero pronto se lo muestra que está haciendo prodigios y milagros entre el pueblo. No se sabe cómo pasó de una cosa a la otra. Quizá ni siquiera pasó de una cosa a la otra, sino que fueron cuestiones que fueron simultáneas. No se sabe exactamente, pero mirá, vamos a ver algunos detalles interesantes que el texto relata. Mirá. Dice Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de algunos lugares donde había judíos y donde estaban justamente en Jerusalén, que era la meca del judaísmo, justamente, y vienen judíos de distintos lugares. Hay un detalle que es interesante y dice que eran los que se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos, y había de distintos lugares, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Presten atención a este lugar, Cilicia. Vamos a conectar algunas ideas, vamos a tener que hacer algunas conexiones varias entre distintos textos como para captar bien la esencia de lo que el Señor nos quiere transmitir. Pero fíjate y anotá este lugar, Cilicia, ¿sí? Después ahí vamos a ver a qué nos referimos con eso. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron en concilio.
y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de una. Mira, pensemos algo. No se puede pensar que alguien que quiera hacer las cosas bien la va a pasar tranquilo, sin problemas, sin sufrir oposición. No hay manera de que eso ocurra. No hay manera. Algún tipo de oposición siempre va a haber, ¿sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Algo va a haber, ¿sí? Si no hay nada, más para preocuparse cuando no pasa nada y cuando está todo tranquilo y va todo sobre ruedas y fluye, que cuando hay movimiento y escarceo, ¿sí? Mira, entre los que se oponían, había algunos que justamente eran de Cilicia. Mira este detalle. En Hechos 21:39 se narra que dice: Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, el mismo lugar que está marcado ahí. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Era una defensa que Pablo estaba haciendo delante del pueblo cuando lo encarcelaron, lo querían encarcelar a la primera. Ahora, fíjate que es un detalle no menor, interesante como para tener presente. Muy probablemente algunas de las discusiones que hubo en esas sinagogas, uno de los grandes protagonistas haya sido el apóstol Pablo, que era prácticamente, seguramente, el rabino más importante que venía de la sinagoga de Cilicia. ¿Sí? Vamos conectando ideas, ¿sí? Vamos conectando de a poquito, después vamos a ver dónde llegamos. Pero vamos conectando ciertas ideas que el texto nos va mostrando comparado con algunos otros. Bien. Claro, no podían resistir la sabiduría, no podían resistir el espíritu con el cual hablaba, no es que no podían resistirlo a él, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo, ¿eh? No es que no podían resistirlo a Esteban, no podían resistir el espíritu con él. Así dice el texto bíblico. Y bueno, lo acusan falsos testigos, dicen cosas que obviamente que no eran ciertas, y es interesante porque él lo acusaban justamente de atacar las tradiciones de los hebreos, de atacar justamente la ley de Moisés, decir que iban a cambiar todo, y inmediatamente vieron el brillo en su rostro, que era un evento que, en el único caso que se había dado anteriormente, era en el caso de Moisés. El único antecedente que tenían de esa situación era la situación que se había dado con Moisés. Entonces, el Señor estaba mostrando su sello de aprobación de una manera muy clara, de una manera muy precisa, y de una manera que hacía que como que nadie tuviera excusa, déjame decir de esta manera. Bien, hasta ahí vamos bien. Vamos por lo menos, no sé si bien, pero vamos. Mirá, después viene el discurso. Y fue el único discurso que dio Esteban en su vida, por lo menos el único que se conoce como el único discurso público del cual se tenga registro. Increíble, un ciego de Dios que da un solo discurso en su vida. El discurso que da es sumamente interesante, no vamos a entrar en detalles, queremos entrar a examinar el discurso, ahí sí que no queda ni el loro acá, porque estaríamos hasta las 5 o 6 de la tarde, fácil, pero déjame que te diga el resumen del argumento. Él pretende derribar los 3 elementos de orgullo del judaísmo en ese momento. ¿Sí? Ellos tenían como orgullo 3 cosas, básicamente. La tierra, que consideraban una tierra santa, la ley, y la señal especial del pacto de la ley la veían en un evento puntual que era la circuncisión de los varones y el templo. Eran las 3 cuestiones. Tierra, ley, templo. Tierra, ley / circuncisión, templo. Y él, después ustedes lo miran en detalle, él estaba mostrando que Jesús había traído algo nuevo y que ellos estaban despreciando, que ellos no tenían motivo para enorgullecerse por esas 3 cuestiones, eran 3 cuestiones que Dios había elegido
por cuestiones particulares, pero no era un motivo de orgullo, no era un motivo de jactancia. Jesús estaba haciendo algo nuevo. Pero si ellos revisaban toda la historia de su pueblo, toda la historia de su nación, se iban a encontrar con que estaba sucediendo exactamente lo mismo que sucedió en el pasado en distintos eventos. Por ejemplo, va a contar que Dios estaba con José, pero él era resistido por sus hermanos, por la mayoría de los patriarcas, ¿sí? Va a mostrar que Dios estaba con Moisés y el pueblo le resistía y murmuraba en contra de él y en contra de Dios. Va a mostrar que Dios estaba con David y con Salomón cuando construyeron el templo, pero a la gente solo le interesaban los ladrillos y el oro y el lujo que había allí en el templo. Va a mostrar que Dios envió distintos profetas a lo largo de toda su historia para anunciarlos, para reconvenirles, para que abandonaran la idolatría, para que abandonaran el pecado. Y a cada uno de esos profetas que Dios mandó, el pueblo le resistió. Muchos fueron muertos, muchos fueron asesinados, fueron perseguidos. Y la misma situación histórica llegaba a su límite, y llegó a su límite solo unos pocos días atrás, cuando el pueblo decidió la muerte de Jesús. Fíjense cómo luego va cerrando el discurso, donde ya estaba llegando al punto central y no lo dejan terminar de hablar. Porque evidentemente la temperatura había ido en aumento y en aumento realmente rapidísimo y exponencial, se podría decir. Mirá, fíjate cómo dice cuando está terminando. De hecho, ya estamos en el capítulo 7, estamos en el versículo 51. Él está cerrando y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Duros de cerviz, esta expresión es buenísima, ¿no? Habla de cuando los bueyes tenían el cuello duro o la nuca muy rígida. Entonces, la persona o el campesino que estaba arando con esos bueyes lo quería mover y, claro, el buey tenía el cuello duro y lo quería hacer doblar para educarlo, el buey no quería. Esa es la expresión duro de cerviz. Duro de cerviz, incircunciso de corazón. Dice, la circuncisión no es una señal exterior, de la circuncisión tiene que ser interior. Tiene que ser algo que afecte lo más profundo del ser. No es una señal externa que uno puede enorgullecer, es lo que le está diciendo. Para quien no sabe lo que es la circuncisión, después en otro momento lo explicamos con más detalle, por las dudas, porque a veces eso no se conoce. Pero no importa. Le está diciendo, son tercos, son rebeldes, son duros, no quieren saber nada. Así como el buey que no quiere saber nada cuando la cerviz está endurecida, así son ustedes. Dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? ¿A cuál? Y mataron a los que vencieron de antemano la venida de justo, de quien ustedes han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Claro, ahí no puede terminar. Ahí se corta el discurso, se corta de una manera abrupta. Quizás tenía algún punto más para mencionar, no se sabe. La cuestión es que no se llegó. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y le dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay una cuestión ahí, cuando uno ve el detalle del idioma original, hay una cuestión. Ustedes saben que cuando se lo menciona al Señor Jesús a la diestra de Dios, en distintos pasajes del Nuevo Testamento, se lo va a ver que está sentado a la diestra de Dios, varias veces lo dice, y en algunos momentos se dice está a la diestra de Dios con un término general, que podría significar también que está sentado, o por lo menos no se aclara. Pero lo interesante es que acá, ahí en Hechos capítulo 7, y en el versículo 56,
Esteban menciona, y la expresión está, el verbo está, menciona un verbo como que está de pie. Es como que podía ver al Señor de pie. Seguramente observando la escena tan trágica, tan terrible que se estaba dando. Como que el Señor prestaba especial atención cuando alguien sufre por causa de la fe. Es como que hay algo particular, hay algo especial que está sucediendo en ese momento. No sabemos exactamente el tema de las posturas que puede tener el Señor en el cielo. Son cosas que no nos son dadas a saber, pero sí es un detalle interesantísimo que se muestra acá, que lo pone, lo puntualiza Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, y que nos llama la atención. Continúa el texto y claro, empieza ya el momento más crítico, ¿no? Dice que entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, claro, no podían, ellos no querían contaminar su ciudad santa, entonces lo echan fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas al pie de un joven que se llamaba Saulo. Detalle que no es menor esto de poner la ropa, porque eso lo marcamos rojo, ahora después lo comentamos. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjate, primer detalle, creo que primera aplicación que me gustaría que recordemos. Fíjense cómo Esteban estaba perdonando entre piedra y piedra. Fíjense cómo siguió el ejemplo del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en la cruz? Perdónalo porque no sabe lo que hace. Hay algunos detalles a veces respecto del perdón que nosotros nos resistimos, ¿no? Nos resistimos en el decir, bueno, me hizo algo terrible, esto es imperdonable, hay cosas que... Y a veces persistimos en esa idea tan nefasta de guardar rencor. Como decía el autor del tango, rencor, mi viejo rencor, ¿no? Y nefasto, ¿qué es eso? Y a veces pensamos que el rencor va a servir, es como una mochila que la cargamos cada vez más pesada pensando que al otro le va a resultar más pesada, y en realidad nos resulta más pesado a nosotros. Entre piedra y piedra estaba perdonando Esteban. El perdón naturalmente que libera el perdón, a la persona que perdona. Naturalmente que a veces pensamos que el perdón tiene que ser bilateral. De ninguna manera es bilateral. El perdón es unilateral. Lo que sí es bilateral es la reconciliación, que es otra cosa. Pero el perdón es siempre unilateral. Es decisión. A veces pasa como con los nenes, ¿no? Cuando se están peleando, vienen los nenes cuando se pelean. Y lo primero que dice uno cuando se están peleando, no, pero empezó él. Sí, siempre le echamos la culpa. No, pero empezó él. No, él la empezó primero. No, fue aquel el que la empezó. No, yo no fui, fue él. Y tiene que venir alguno de nosotros, tiene que venir el papá, la mamá. No me importa quién la empezó. Córtala acá, se terminó. Es intrascendente quién la empezó. Es intrascendente cómo arrancó todo. El punto es que acá hay que cerrar la historia. Por eso decimos, y creo que nos deja el primer ejemplo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y exactamente esas fueron sus últimas palabras. Habiendo dicho esto, dice que durmió. Ahora fíjate, porque ahí leímos algo que es crítico y ya leímos algunas cuestiones que son importantes. Fíjense que una de las cosas que habíamos dicho que algunos de los que discutían en la sinagoga con él eran de Cilicia, ¿no? La provincia donde pertenecía Tarso, la ciudad donde nació el apóstol Pablo. Cosa que él lo menciona. En el grupo de concilio se sabe certeramente que Pablo estuvo presente, ¿sí? Por estas cuestiones que se puntualizan ahí. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Al final, en el comienzo del capítulo 8, dice que Saulo consentía su muerte. Ahora bien, según parece ser, esta
actitud de poner las ropas a los pies de alguien implicaba necesariamente un reconocimiento de la autoridad de la persona a los pies de quienes se ponían esa ropa. Ese reconocimiento de autoridad era tan importante que esa persona tenía el poder como para bajar el pulgar o para subir el pulgar, es decir, como para que se cortara ahí toda la ejecución que estaban desarrollando o para que pudiera avanzar. Por eso cuando dice que Saulo consentía en su muerte, no es simplemente que estaba de acuerdo con todos los otros, que era uno más de la multitud. No era uno más. Era una persona con autoridad que estaba dando el ok para que Esteban lo matara. Es como que decir que las personas que pusieron sus ropas a los pies le tuvieron que pedir permiso a él para apedrearlo. ¿Se entiende a dónde vamos? Fíjense que el gran apóstol de los gentiles estuvo presente y dio el puntapié inicial a la persecución de los cristianos. Algo de esto al apóstol siempre le pesó en el corazón. Siempre, siempre. Fíjense que la primera semilla, quizás, no sé si la primera semilla del Evangelio en sí mismo, pero una de las primeras semillas que él tuvo en su corazón fueron las discusiones que tenían en la sinagoga, en las cuales Esteban estaba presente. Fíjense algunos textos, mirá, porque hay algunas evidencias aún mayores. Los dos primeros textos son los que ya hemos leído, pero fíjate el tercero. Él está contando también su testimonio en Hechos 22. Y él cuenta que cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, es lo que le decía al Señor, cuando el Señor le dice, vos tenés que ir a predicar el Evangelio. Yo no puedo, decía Pablo. Si yo cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Claro, por eso también él decía, cuando escribía a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Era algo que le pesaba siempre en el corazón, era algo que estaba presente y estuvo presente de por vida en el corazón del apóstol Pablo. Era algo que, déjame decir en estos términos, es un poco figurativo, pero era algo que no se podía perdonar. Naturalmente que sí, él estaba confiado y seguro del perdón de Dios, estaba seguro también de sí mismo y de todo lo que hacía, pero era algo que siempre estaba presente en su corazón y él lo mencionaba cada vez que podía. La primera inicia del Evangelio había llegado al apóstol en aquellas discusiones en la sinagoga. ¿Quién diría que miles llegarían a conocer al Señor luego de esto? Entonces vos fíjate, un tipo que da un solo discurso, que al primer discurso lo matan. Es crítico lo que hizo. Era crucial. No nos damos idea de lo que puede hacer el Señor con el ministerio que podemos llegar a hacer. No nos damos idea de lo que podemos hacer con 15 minutos visitando a alguien. No nos damos idea de lo que puede significar para la vida de una persona que puede recibir de alguna u otra manera el amor del Señor. No nos damos idea. Pensemos que no siempre vamos a ver los resultados. Esteban no vio absolutamente nada, murió como el prototipo, un fracasado, igual que como vimos con Jeremías hace ya un par de meses. No vio absolutamente nada de los resultados de su ministerio, de cómo lo usó el Señor. No tuvo ni idea, si se quiere, terrenalmente hablando. No tenemos idea de lo que el Señor puede hacer. No digo que a veces no haya cosas que revisar, hay que revisar las cosas que hacemos, cómo lo hacemos, hay que ser autocríticos, profundamente autocríticos. Muchas cosas hay para corregir. Y eso tiene que estar presente, pero no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No puedes dejar de hacer aquello para lo cual el Señor te llamó. No podemos, porque no tenemos ni idea a dónde o cuál va a ser el alcance de lo que el Señor va a hacer. Mirá, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho recordar, mencionar. Cuando los misioneros, los misioneros, básicamente de agencias misioneras inglesas, hicieron un gran trabajo de evangelización en China. Hoy por hoy estamos en contacto con algunos hermanos misioneros. Ustedes vieron cuando hace poco nos visitó la Pipi, y después, el hermano Fede allí en Arabia Saudita, bueno, Leonel también que nos estuvo visitando y demás.
Y cualquiera te puede llegar a contar lo trabajoso y lo complejo que es desarrollar una tarea misionera en un lugar fuera de la propia cultura. Y mucho más cuando todavía no había nada. Imagínense lo que es traducciones, conocer la cultura. Y cuando llegó Mao Zedong al poder en la década del 50 aproximadamente, una de las cosas que pasó fue que a la gran mayoría de los misioneros de China los expulsaron del país. Entonces uno puede decir, che, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto llorar, tantas lágrimas derramadas, tanto renegar, tanto esforzarnos. ¿Y para qué sirvió? Para que venga un tipo y nos hincha todo. Claro, eso es lo que podían llegar a pensar en ese momento. Muchos habrán muerto también, con ese sabor amargo, con ese gusto amargo. Pero claro, cuando después cae la cortina de hierro, se vuelve a abrir las fronteras de China, si bien China sigue siendo un país bastante complejo, pero no es de los más complejos del mundo para predicar el Evangelio. Eh, Cuando se vuelve a abrir las puertas de la frontera, se dan cuenta y empiezan a censar y a investigar, y los nuevos hermanos que pudieron volver a China casi 50 años más tarde, se dan cuenta que en China había más creyentes que en todo el resto de Europa, que en toda Europa, en realidad. ¿Y eso cómo ocurrió? Sí, porque ocurrió porque Dios estaba haciendo una obra, porque había una iglesia subterránea, una iglesia perseguida, donde a veces los chinos se tenían que reunir, y hay videos donde están los chinos cantando y cantan, no tienen instrumentos y no cantan a viva voz como cantamos nosotros, cantan así, cantan mudos, para que nadie los escuche, para que no los persiga. Son las cosas que Dios hace. Cuando Dios obra, los resultados son imprevisibles. Eh, no tenemos ni idea de lo que puede hacer. Fíjense cómo toda la obra, el ministerio, prácticamente gran parte del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Es sin duda el escritor más prolífico, es el misionero más prolífico que tenemos. Fíjense todo cómo arrancó, discutiendo con un tipo que dio un solo discurso. El Señor nos llama, y si el Señor te llama a hacer una obra, es el Señor el que en algún momento u otro va a manifestar su gloria. Lo veamos o no lo veamos, no importa. Él no está pidiendo que seamos eh, terrenalmente exitosos. Él está pidiendo que seamos fieles. Fíjate que hay algo más para tener presente. Mira, ¿vos te acordás que en el libro de Hechos, en capítulo 1, en el versículo 8, cuando el Señor se estaba yendo, le dijo a los discípulos, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última vez? Hasta ese momento, el Evangelio y la iglesia estaba circunscripta exclusivamente en Jerusalén. Había creyentes de otros lados, pero que estaban, si se quiere, había como una especie de imán ahí en Jerusalén. Y en lugares muy, pero muy cercanos. Fíjate lo que ocurre después de la muerte de Esteban. Ahí en Hechos capítulo 8, dice que Saulo consentía su muerte, así que arranca el capítulo. Y se cuenta que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es más, y si llegás a un versículo más adelante, que no está ahí puesto en la presentación, llegás al versículo 5 y te vas a encontrar que entonces Felipe, que era uno de los diáconos, uno de los 7 diáconos que estaba junto con Esteban, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, que era la provincia cercana, en Samaria, a partir de ahí, y quedaba algo más. Y hasta lo último de la tierra, fuera del ámbito conocido
por la Israel de entonces. Claro, se desata una persecución sobre la iglesia, es la primera persecución que se desata y que empieza a ser seria. Es la persecución que arrancó directamente el judaísmo, pero eso hizo que el Evangelio se esparciera conforme a lo que había dicho el Señor. Vos fíjate que llega hasta Samaria, gracias a esto, y la cosa no queda ahí, sino que mira, dice Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, vamos conectando de nuevo ideas, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, territorio ya fuera del ámbito judío, territorio del Imperio Romano, territorio extranjero, territorio gentil, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos, pero todavía eran territorio gentil, pero todavía se quedaban piola ahí. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Más allá de los límites de la Tierra Santa, más allá de los límites de la Israel de entonces, el Evangelio empezó a prosperar. ¿A raíz de qué? Con motivo a causa de la persecución que hubo con motivo. ¿Te das cuenta cómo también a veces es necesario que pasen cosas malas para que Dios bendiga a la gente? ¿Vieron cuando el salmista dice, bueno, vos cambiaste mi lamento en danza? A veces es necesario lamentar para después celebrar. A veces cantamos, de las tumbas, de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, ¿no? Cosa que el profeta Isaías también hace mención de esto. Isaías 41, 18, les leo. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Así dice el Señor, dice Isaías 43, 16, el que abre camino en el mar y senda las aguas impetuosas. Dice 43, 19, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conocerán. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, de las situaciones negativas, malas, tristes, espantosas, Dios hace una bendición. Vos pensás que en la cruz se vivió al máximo. La mayor injusticia de la historia, ¿en qué derivó? En la mayor bendición de la historia. Cerramos y llegamos a la conclusión. Como decíamos, Esteban no tuvo ni idea de las consecuencias de su discurso en su vida. No vio el más mínimo de los resultados. Acá había terminado ya. No vio el más mínimo de los resultados de su tarea. Hay muchas veces que no entendemos por qué pasa lo que pasa. Muchas veces, y reitero lo que dijimos antes, ¿no? A veces hay que revisar. ¿Sí? Hay que revisar cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos y de qué manera. Pero muchas veces hace las cosas bien y los resultados esperados no llegan. Déjame decirte que Dios sí sabe por qué hace lo que hace. Y si alguno de nosotros, un hijo suyo, se dispone a vivir para Él, a rendir su voluntad, a hacer lo que tiene que hacer y a ser fiel, los resultados son impredecibles. Los resultados son absolutamente impredecibles. También a veces recordaba una vez me habían comentado alguna situación. Pienso que una mujer que se llamó Fabiana Ríos, que fue hasta hace algunos años fue gobernadora de Tierra del Fuego. Eh, fue gobernadora por 2 periodos, creo que tuvo 8 años. Política como cualquier otra, apoyó, por ejemplo, el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Pero sí es interesante saber que esta mujer se crió en Rosario. Y hace un tiempo nos comentaban que ella, de chiquita, cuando era niña, había sido alumna de la escuela dominical de la iglesia, en una de la iglesia de la nuestra, en calle Colón, en Rosario. Y a veces uno piensa,
Y no es porque haya sido política, no sabemos si se entregó al Señor, es probable que no, no sabemos. Pero uno dice, y uno nunca sabe con quién se encuentra, ¿no? Uno nunca sabe con quién se cruza. No podemos menospreciar ninguno de nuestros contextos, como nos comentaba Alejandro Las la vez que estuvo acá, el hermano de Uruguay, ¿no? No podemos menospreciar ninguno de estos contextos. Imagínense aquellos hermanos creyentes, fieles, que se enteran justamente que el apóstol Pablo se había convertido al Evangelio, ¿no? Y un día lo tienen que descolgar de una canasta porque lo estaban persiguiendo y ya lo querían matar. Y recién se había convertido el apóstol, ¿no? Ni siquiera había tenido un ministerio, había predicado, no había dado, no había dado justamente prácticamente ningún discurso, nada. Y los hermanos lo tienen ahí en la canasta y a veces uno piensa, ¿no? Lo estaban descolgando de una canasta de esos muros altos y digo, más de uno habrá pensado capaz que cortamos la soga y nos sacamos un problema encima. Pero no, ninguno pensó eso. Simplemente pensaron en que tenían que ser fieles a lo que Dios quería. Y tenemos que pensar eso, ¿no? Nunca sabemos con quién nos vamos a cruzar. Nunca sabemos a quién le estamos dando una palabra. Nunca sabemos a dónde puede llegar lo que Dios hace. Nunca sabemos a quién Dios pone en nuestra canasta. No sabemos. Dios no nos pide resultados inmediatos. Dios nos pide fidelidad. Esperemos que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en esta hora, en este tiempo, en este momento, para que podamos justamente, que Él nos encuentre fieles, ¿no? Como hay una canción muy linda que dice así, que el Señor nos pueda encontrar fieles, que podamos ser capaces de honrarle a Él, de hacer lo que Él nos pide, de bendecir a las personas que están a nuestro alrededor, de darles lo que ellos necesitan principalmente, que es una palabra de parte de Dios, y después el Señor hará obra. Si vemos los resultados en nuestra vida, mucho mejor. Estaría genial. Pero puede ocurrir que no. Y si no, no pasa nada. El Señor igualmente va a valorar y va a premiar lo que hayamos hecho en el nombre de Él y para Él. Amén. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, por la claridad que tiene tu palabra a la hora de, Señor, de mostrarnos los ejemplos, por el ejemplo de tu siervo Esteban, por la bendición que implicó, Señor, que tu Espíritu Santo llene su vida, su corazón y que haya sido tan extensa y tan crucial el resultado de su ministerio. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, que nos ayudes a no ser exitistas, a ser capaces de ser fieles sobre todas las cosas. Que tu Espíritu nos dé energía, nos dé fuerza, nos dé vigor, sobre todo para ser fieles. Que después podamos, en tu misericordia, quizás ver resultados de lo que hacemos, Señor, sería un privilegio, sería una alegría, pero si eso no ocurre, gracias porque igualmente podemos estar contentos, igualmente podemos estar tranquilos, igualmente podemos estar en paz, de que vos estás, Señor, actuando y bendiciendo. Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos agradecerte, queremos pedirte que bendiga, Señor, a los hermanos, a las familias, a la congregación, que bendigas el tiempo que hemos de compartir la semana que viene, el próximo sábado, con el aniversario, el próximo domingo, con el evento de familia. Señor, nos ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por su presencia, su atención. Recordamos, hay algunos que no estaban,